Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, apartado de manometría. Este es el último video de este módulo 1. Entonces, voy a hacer dos ejercicios y con esto finalizo. Eh, Dice, calcular la presión en los puntos 1, 2, 3 y 4 en el sistema mostrado en la figura. Densidad específica del aceite 0,9. Ok, y bueno, dan una figura con todos los detalles dimensionales. Vamos a ver qué tenemos. Bien, datos. Se pide la presión 1, 2, 3 y 4 y nos dan la presión atmosférica como 1.033 bar. Bien, la solución, eh, seguimos tomando como referencia, pues nuestra primera arma para resolver estos ejercicios es el principio de vasos comunicantes. Entonces podemos afirmar que en el eje A', que conforma un plano, la presión de A es igual a la presión de A'. ¿Por qué? Porque A y A' están unidos por una línea continua de fluido. Luego la presión en A es igual a la presión en A'. Bien, ¿a qué es igual entonces la presión del lado de A? La presión del lado de A va a ser igual a la presión 1 más la presión en este punto, más la densidad del agua por la gravedad por esta altura. ¿Cuánto vale esta altura? 0,25 más 0,25. En total 0,50. Entonces la presión de A es presión 1, rho del agua, gravedad 0,5. Bien. La presión del lado de A' es más sencilla porque solamente es la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces la presión en A es igual a la presión atmosférica. Fíjense entonces que podemos sustituir la expresión 2 y la expresión 3, la podemos sustituir en la expresión 1. Cuando igualamos, queda entonces que la presión 1 va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por 0,5 más igual a la presión atmosférica. Despejando presión 1, nos queda entonces que la presión 1 va a dar, eh, fíjense que cuando hagamos esta sustitución, ojito, es importante tener en cuenta que yo estoy haciendo, fíjense que aquí divido entre 1 por 10 a la 5. ¿Y es por qué? Porque la presión atmosférica la estoy metiendo directamente en bar. Y esta expresión de 1000 por 9,8 por 0,5 nos va a dar pascales. Entonces, para que haya congruencia en las unidades, divido entre 1 por 10 a la 5, que es la equivalencia de pascal a bar, para que haya homogeneidad en las medidas. Entonces esto da que la presión en el punto 1 es 0,984 bar o 98,4 kilopascales. Bien, vamos ahora a el punto B, un eje que yo trazo aquí que he llamado B'. ¿Por qué aquí? Bueno, porque este eje pasa por la interfase que hay aire y agua, y de este lado esa sería B'. Esa interfase está identificada con el número 2, con el punto y un número 2, y la presión en el punto B, pues eh, vamos a determinarla, ¿ok? Entonces, por principio de vasos comunicantes, la presión en B es igual a la presión en B'. ¿Por qué? Porque tenemos una línea continua de fluidos y los puntos que están en el mismo plano tienen la misma presión. Bien, la presión en B, ¿a qué va a ser igual? A la presión atmosférica más la presión que ejerce esa columna de fluido, que sería rho del agua por la gravedad por 0,5 metros. ¿Ok? Y la presión de B', ¿a qué es igual? A la presión del punto 2. Entonces, al sustituir las expresiones 6 y 5 en la expresión 4, nos queda que presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por 0,5 es igual a la presión 2. Entonces, al reorganizar, fíjense que sigo metiendo la presión atmosférica en bar, por eso divido aquí entre 1 por 10 a la 5 para que haya congruencia en las dimensiones. Entonces nos da que la presión 2 da 1.082 bar o 108.2 kilopascales. ¿Está bien? Bien. Nos falta entonces determinar la presión en el punto 3 y la presión en el punto 4.
Me quedé con la cosa de que en el problema anterior no lo dice, entonces lo voy a hacer aquí. Y es que, fíjense, hemos dicho que la variación de densidad correspondiente a una columna de gas es despreciable respecto a una columna de fluido. Entonces, por ese argumento podemos decir que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 3. Y tendríamos resuelta esa parte del problema, que es decir que presión 2 es igual a presión 3, igual a 108.2 kilopascales. Pero quiero verificar que eso es así para demostrárselo a ustedes. ¿Ok? Entonces, si nos paráramos en presión 3, en el punto 3, podríamos determinar la presión en el punto 3 a partir de los datos que tenemos del punto 2. Sería la presión en el punto 2 menos la presión que ejerce esta columna de 75 centímetros de aire. Sería 1,16, es un valor estándar, o sí, estándar para la densidad del aire, por 9,8 por 0,75. Entre, aquí fíjense que estoy usando 108.2 kilopascales, entonces no divido entre 10 a la 5, sino divido entre 1000. Y nos da que la presión 3 es 108.19. Fíjense, cuando supusimos que eran iguales daba 108.2 y al hacer el cálculo 108.19. En materia de presiones, una diferencia de una centésima realmente es marginal. Entonces, con esto queda demostrado que la variación de presión correspondiente a una columna de gas es realmente muy pequeña. No es que no exista, sino que es pequeña y se puede despreciar, con lo que se facilita el resto de los cálculos. Bien, vamos entonces ahora a determinar el punto 4. El punto 4 lo vamos a hacer respecto del punto 3. ¿Y a qué va a ser igual el punto 4? El punto 4 es la presión en el punto 3 más la densidad del aceite por la gravedad por esta altura. ¿Cuánto es esta altura? 50 más 50 más 25. Cuando se sustituyen todos esos términos, fíjense que estoy utilizando 108,2, el valor de P3, ¿ok? Divido solamente entre 1000, y cuando divido entre 1000, el resultado que nos da es 119.225 kilopascales. Y esa sería toda la respuesta de lo que nos están pidiendo. Eso sería todo para este ejercicio. Vamos al ejercicio 8 y último. Ok, tenemos ejercicio 8, dice: los compartimientos B y C en la figura están cerrados y llenos con aire. Ambos están llenos con aire. El barómetro corresponde a este que tiene la forma, que tiene un tubo. Lee 76 centímetros de mercurio cuando los manómetros leen X y 25 centímetros. ¿Cuál será el valor de X? Entonces, la pregunta, bien leído, sería cuando los manómetros leen X y 25 centímetros. Es decir, tenemos 25 centímetros aquí y X aquí. Disculpen, pero lo leí mal. Entonces, ¿cuál será el valor de X? Esto es lo que nos están pidiendo. Dicen que ambos manómetros utilizan como líquido manométrico al mercurio. ¿Está bien? Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces, este es el esquema que nos dan. Puedo adelantar que, fíjense, este manómetro da presión interna menos presión exterior. O sea que la presión exterior es la atmósfera, que es igual a la atmósfera que entra por acá, por un lado. Y como esto es aire, fíjense que no nos dan ninguna medida del recipiente y toda esta cosa, de manera que podemos asegurar que si la presión en este punto, que es la que lee el manómetro A, la presión en este punto puede ser, sin temor a equivocarnos, la misma presión que hay aquí. ¿Ok? Y la presión que hay aquí en el compartimiento C, sin temor a equivocarnos, podemos decir que es la misma presión aquí. Porque despreciamos la variación de presión que está asociada a columnas de aire. ¿Está bien? Bien, entonces
Los datos nos dan la presión del manómetro A, 2 por 10 a la 5 pascales, la presión atmosférica 76 centímetros de mercurio, la densidad del mercurio 13.600. ¿Qué nos piden? X. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero es, vamos a partir del concepto de presión, de lo que lee un manómetro. Un manómetro lee presión interna menos presión externa. Entonces la presión interna aquí es la presión en B y la presión externa, ¿cuál es? La atmósfera. Entonces, por eso es que la presión del manómetro A corresponde a presión de B menos P sub 0. Como lo que nos interesa es P sub B, entonces va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Ok? Podemos decir que la presión en D es igual a la presión en D'. ¿Por qué? Porque el punto D y el punto o el plano sobre el que está el punto D y el punto D' están unidos por una línea continua de fluido, y el principio de vasos comunicantes nos dice que eso va a tener la misma presión. Entonces la presión en D por un lado va a ser igual a la presión en el punto B, ¿ok? Y eso lo vamos a llamar una expresión 1, y aquí está lo que yo venía desarrollando, que es la expresión 2, que la presión D es igual a la presión en D'. Entonces, bueno, ya tenemos la expresión para D. Ahora vamos a buscar una expresión para D', ¿ok? La presión en D', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión en C, ¿sí? ¿Ok? La presión en C más la presión que ejerce esta columna de fluido. ¿Qué presión es esa? La densidad del mercurio por la gravedad por el término X. A esa expresión le voy a llamar expresión número 3. Bien, entonces ahora voy a usar el principio de vasos comunicantes, pero en otro punto. Y va a ser en el manómetro en el barómetro que está aquí, que está abierto a la atmósfera, donde puedo decir, entonces puedo asegurar que la presión en E es igual a la presión en E', y esa expresión la llamo número 4. ¿Ok? Entonces la presión en E, ¿a qué va a ser igual? A la presión del punto C, porque esta presión aquí es la misma presión aquí, y es la misma presión en todo el compartimiento del aire, más la presión que ejerza esta columna de fluido manométrico. ¿Que cuánto mide? 25 centímetros. Entonces, la presión en el punto E va a ser igual a la presión en C más ρ del mercurio por la gravedad por 0,25. ¿Está bien? ¿Y a qué va a ser igual la presión en E'? La presión en E' necesariamente tiene que ser igual a la presión atmosférica, porque es la que está entrando allí directamente. Perfecto. Al sustituir, nos queda entonces que, al sustituir los valores de 5 y 6 en la expresión 4, nos queda que la presión atmosférica es igual a P sub C más ρ del mercurio por la gravedad por 0,25. Ok. Habilité otra hoja. Aquí están, me estoy trayendo las expresiones que veníamos de allí. Aquí íbamos en este cálculo. ¿Está bien? Entonces fíjense, ya tenemos P sub C, y ahora este P sub C lo vamos a sustituir aquí. ¿Está bien? Entonces vamos a sustituir P sub C en la expresión 3 y vamos a igualar a 1. Cuando hacemos eso, nos queda presión manométrica más P sub 0, que sería este término que está acá, es igual a ¿qué? A P sub C. ¿Y cuánto vale P sub C? P sub 0 menos ρ del mercurio por la gravedad por 0,25, más este término que tenemos aquí, ρ del mercurio por la gravedad por X. De aquí la única incógnita que tenemos es X, y simplemente lo que hacemos es despejar. P sub 0 se va con P sub 0 y nos queda presión manométrica partida de densidad de mercurio por la gravedad más 0,25. ¿Ok? Dicho esto, entonces, al sustituir, nos queda que la X vale 1,75 metros. Y eso es todo. Si te ha gustado, dale un like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Hemos terminado el módulo 1. Espero que salgan muy bien
en sus exámenes. Continuamos. Adiós.